Muy bien, seguimos entonces conversando con Juan David Pérez Correas acerca del cambio climático. En esta segunda parte, la primera pregunta que le vamos a hacer es una que le hicimos hace un par de meses en la última entrevista. ¿Qué es el protocolo de Kioto? Bueno, el protocolo de Kioto quizás es, digamos, el origen de todas estas conferencias de Naciones Unidas, que ahora después seguro que vamos a hablar de ello, en las cuales ya se comenzó a abordar un poco, o digamos que ya hubo más conciencia de que algo estaba pasando, ¿no? De que la atmósfera estaba pasando, porque a ver, todo esto del cambio climático no es de hace 5 o 6 años ahora, ya desde los años 80 ya se intuía que algo empezaba poco a poco a cambiar. De hecho, en los años 80, Milton, y tú lo recordarás, sobre todo el tema del agujero de la capa de ozono, que todos los productos, los sprays, digamos, llevaban una sustancia que es los CFC, que lo que hacían es que nosotros lo utilizábamos, la verdad es que sin saberlo, no se sabía, se utilizaban en los diferentes países, y esto lo que estaba haciendo era que lanzaba a la atmósfera esos CFC, y lo que hacían es cargarse el ozono, y se lo iban comiendo. Y el ozono lo envuelve todo el planeta, es una capa muy importante, pues, porque es lo que nos protege a nosotros de la radiación solar. Sin el ozono tampoco podríamos estar aquí, porque nos quemaría el sol, ¿no? Sería imposible. ¿Qué pasa? Que en los años 80 se dieron cuenta de que esos CFC estaban ahí comiéndose el ozono, y se creaban unos agujeros, sobre todo en la Antártida, el agujero de la capa de ozono, que siempre hemos oído, que ojo, que eso es de los años 80, 90, y todavía no se ha cerrado. Sí que ha mejorado bastante, ya se cierra incluso en algunas estaciones del año, hay momentos en los que desaparece, pero todavía no está cerrado. Bueno, pues eso por un lado. Por otro también, en esa época es cuando empezó un poco a verse que, bueno, algo estaba cambiando, ¿no? Y el protocolo de Kioto, pues fueron de las primeras reuniones, ¿no?, que ya se hicieron a través de los diferentes países, y ya se vio que había que tomar una cierta acción, ¿no?, que había que empezar a moverse un poco para reducir las emisiones, que por aquellos entonces, en los años 90, todavía eran, vamos a decirlo así, eran muy dañinas, pero nada que ver como ahora mismo, no se emitía tanto dióxido de carbono y tal, aunque ya empezaba a hacer daño. Pues bien, el protocolo de Kioto es eso, es una de esas primeras reuniones a través de las cuales, una pequeña semilla, a través de las cuales han ido ya poco a poco realizándose esas diferentes conferencias que se realizan prácticamente de forma anual, y a través del cual al protocolo de Kioto se pusieron las primeras bases para que los países, sobre todo los países desarrollados, comenzaran a reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Mucho ha llovido desde ese protocolo de Kioto, y lamentablemente poco se ha avanzado, las cosas como son, pero sí que el protocolo de Kioto es un poco, bueno, pues el origen, ¿no?, de ese arranque de la acción contra el cambio climático, que ahora mismo pues se está combatiendo, aunque repito, no se combate como debería de hacerlo. Muy bien, David, explícame y explícale a los televidentes COP, COP27, ¿qué es? Bueno, pues la COP27 de rabiosa actualidad, porque ha sido la última conferencia, hablando del protocolo de Kioto, que fue la semilla. Se han ido haciendo muchas conferencias de Naciones Unidas contra el cambio climático. Pues bien, hemos tenido hace muy poquito, y de hecho prácticamente la entrevista esta que estamos haciendo es para comentar un poco las novedades, ¿no?, que se han dado en esa conferencia. Se ha realizado hace apenas 2-3 semanas, creo que fue del 6 al 18 de noviembre, en Egipto en esta ocasión, porque digamos que cada año cada país va digamos acogiendo, ¿no?, esa reunión. Pues bien, la COP es la conferencia de las Naciones Unidas en torno a lo que es el cambio climático, resumiéndolo más o menos. COP27 es la número 27, ¿no?, que se va realizando. Sus predecesoras están, por ejemplo, las de Glasgow en el año 2021, en Escocia, COP26, COP25 creo que fue la de París, que también se acordaron ahí, se hicieron algunos avances más o menos interesantes, y es eso, es una conferencia en la que se reúnen todos los países del planeta, 200 y pico países, debaten un poco
cómo está más o menos la situación y cuáles son las medidas que se deben de tomar para ir reduciendo todo lo que es el efecto invernadero y también, por supuesto, las emisiones, sobre todo dióxido de carbono, de metano y los diferentes gases. Ahí se reúnen, por un lado, expertos en el cambio climático y por otro los mandatarios de los diferentes países, los presidentes. Pedro Sánchez, por ejemplo, como presidente de España, estuvo también en esa reunión y ya digo, se realizó la COP27 hace apenas 2-3 semanas y bueno, pues parece que los resultados no han sido los esperados. Vivimos en Europa y a todos los europeos que nos están viendo y escuchando les interesará saber cuáles eran las expectativas que tenía precisamente la UE, la Unión Europea, sobre esto. Bueno, pues lo que se intentaba, porque bueno, básicamente la Unión Europea es uno de los, vamos a ponerlo así, focos más importantes de emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos resumirlo muy básicamente en tres. Por un lado está Europa en su conjunto, por otro lado está Norteamérica, Estados Unidos básicamente, y por otro está China. China y Estados Unidos van por delante incluso de Europa en cuanto a emisiones, ¿no? Entonces, la esperanza que había era que los países europeos, nuestro entorno, lo que más conocemos, lo que es la Unión Europea, pues se consiguiera llegar a un acuerdo, ¿no?, en el cual se redujera un poquito más, o al menos, digamos, se acordara que se reduzcan esas emisiones de gases de efecto invernadero a más de lo que se había hecho anteriormente, que ya lo que se había acordado anteriormente no se ha cumplido. O sea, seguimos estando por encima, seguimos emitiendo, ¿no?, gases de efecto invernadero por encima de lo que nos hemos comprometido, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel internacional en Europa, es decir, que no se está cumpliendo. Por tanto, se esperaba que se llegara a un acuerdo, al menos un acuerdo de mínimos, ¿no?, en el cual pues dijeran, bueno, pues la zona euro, para entendernos, que emita un 10% menos, ¿no? Pero al final no hubo acuerdo entre los países, uno que era mucho, otros que era poco, entonces al final las expectativas prácticamente han quedado en tierra de nadie, han quedado totalmente por los suelos, porque lo único que se ha acordado entre los países más desarrollados y más potentes es el de crear un fondo de compensación económico, es decir, para que los países más vulnerables, que precisamente, Milton, son los que más están sufriendo, los países menos desarrollados son los que más están sufriendo el cambio climático porque están situados en zonas donde el cambio climático, todos esos cambios se están dando con mayor voracidad. Por tanto, se decidió crear, bueno, un fondo de compensación, que todos los países vayan echando ahí como una especie de hucha, ¿no? Van echando ahí dinero para que cuando se produzca, por ejemplo, algún tifón o algún huracán se vaya de madre, ¿no?, o sea mucho más importante y afecte a un país vulnerable, para entendernos, que todos esos países, insisto, como modo compensación, pues inyecten dinero en ese país y por tanto puedan recuperarse. Es como un poco de nosotros estamos contaminando, ¿no?, y vosotros estáis sufriendo las consecuencias, las principales consecuencias. Pues bueno, nosotros como que os damos un poco de dinero, ¿no?, para que compense en parte todos esos daños que puedan producirse, pero salvo eso, en general, la COP27, la verdad es que ha sido bastante decepcionante. Entonces, la pregunta sería saber si realmente está haciendo algo positivo el trabajo de la Unión Europea para reducir sus propias emisiones, porque hay veces que hay cosas que no tienen nada que ver con la otra, la intención, o sea, el querer con el poder. Por ejemplo, un amigo le dice a otro, dice, no te hagas ningún problema de ser tan feo, porque sos feo, feísimo, pero dice, si sos buena persona, dice, si sos honrado, si sos trabajador, si sos humilde, todo perfecto. Claro. Pero de todas maneras,
vas a seguir siendo feo, porque al fin y al cabo una cosa no quita la otra. No quita la otra, exacto. Y esto es lo mismo. Esto que está haciendo o pretende hacer la Unión Europea, ¿ha dado algún provecho hasta el momento? Hombre, a ver, lo que se dice reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducirse como tal, lo cogemos aquí de forma global, no se han reducido. O sea, siguen aumentando. Bien, es verdad que hay una cierta concienciación, no solo de esta COP27, que digo ha sido muy reciente, sino de las anteriores, la 26, la 25, la 24. Sí que es verdad que ahora se está apostando un poquito más por las energías renovables, la eólica, la solar, la mareomotriz, y sí que, aunque van aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, lo hacen a un ritmo un poquito más lento. También es verdad que los datos que tenemos últimamente están un poco enmascarados con la pandemia que se sufrió a nivel mundial, que ha habido una ralentización de la economía a nivel mundial, que ya se supone que está saliendo, pero ahora también en nuestro contexto, en la zona de Europa, con el tema de la guerra de Ucrania, hemos vuelto a caer atrás. En fin, esos análisis ya es mejor dejárselos a un economista, que ya se nos van de nuestro rango. Pero sí que es verdad que se ha reducido el aumento. Aumentar sigue aumentando, pero se ha reducido el aumento, y por tanto pues sí que ahí se ven ciertos aspectos un poquito positivos. Pero claro, las emisiones siguen, y eso demuestra, como hemos comentado aquí en muchas ocasiones, que los dos medidores principales que tenemos de dióxido de carbono en nuestro planeta, dos zonas donde se miden, una es en Izaña, aquí en España, en la isla de Tenerife, en Canarias, y otra es allí en Manualoa, en las islas Hawái, pues la gráfica sigue aumentando. Pero esto además, Milton, también lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, que decimos, venga, en la COP27 vamos a reducir a cero, es imposible. Vamos a reducir a cero las emisiones. Aunque eso ya se haga hoy mismo, ya mañana no notamos los resultados. Esto lleva, digamos, una inercia. Es decir, un coche que va a 200 km por hora, porque digan lo freno y al segundo se queda en cero. No. Va lentamente frenando, pero sigue avanzando. Aunque vaya perdiendo velocidad, pero sigue avanzando. Esto ya lleva una inercia. Sí que es verdad que cuando antes actuemos, pues antes irá poco a poco decreciendo esa emisión, y por tanto se irá ralentizando, porque eso estamos hablando no de un año para otro, en décadas o incluso en algún siglo. Por tanto hay que ponerse ya a lo que es la acción. ¿Qué pasa? Pues que sí, que ha habido algunos avances, se busca cada vez energías más verdes, renovables, que contaminen menos, pero de momento los compromisos son muy ligeros, y todo esto del cambio climático va avanzando. Es decir, que si queremos reducirlo hay que apretarse mucho más el cinturón, pero mucho más de lo que estamos ahora mismo, y las economías de los países no están dispuestos a ello. Por eso no hay consenso. Por eso cuando se juntan todos los mandatarios allí en estas conferencias, como fue el caso de la COP27, sí, tú haces esto, pero yo no hago lo otro, tú reduces por aquí, yo aumento por allá. En fin, definitiva, Milton, que aquí la casa se queda sin barrer. Esas conferencias van pasando años tras años, y lo que vemos que los compromisos pues se quedan ahí en el tintero. Sí, yo voy a hacer esto y luego ya pasa lo que pasa. A lo mejor dice un país, bueno, voy a reducir en el 10%, luego ocurre otra cosa, mira, pues al final, como ha pasado esto, ya no puedo reducir y voy a tener que seguir emitiendo gases de efecto invernadero como lo estaba haciendo anteriormente. En fin, que lo dicho, que la casa se queda sin barrer. A los políticos, David, les gusta muchísimo pasear, sobre todo cuando los fondos son del erario público. Sí. Entonces, por ejemplo, tengo entendido que la COP26 fue en Glasgow, ¿no es cierto? Y quisiera saber si algo diferente pasó en ella, y si hubo una 25, 24, 23, 22, hasta llegar a la COP0. Hubo una COP, la 25, que fue la de París, si no recuerdo mal. Ahí sí que se avanzó. Ahí sí que, se avanzó. Al menos sí que hubo más consenso entre los países a reducir, y no solo países desarrollados, sino también
sobre todo grandes potencias, como es el caso de China, como es el caso de Estados Unidos, ahí sí que se comprometieron, vamos a decirlo así, a reducir un poco esos gases de efecto invernadero, esas emisiones, que no se ha cumplido, Milton, no se ha cumplido, se sigue emitiendo, que como he dicho anteriormente, que sí que es verdad que se emite un poco menos o se ha desacelerado, pero seguimos aumentando, y eso en el clima, la atmósfera no se entera. La atmósfera, pues si le sigue soltando 20 partes, ¿no?, de dióxido de carbono, si le emites 19, pues más o menos tampoco va a ser el cambio radical, que es positivo, sí, que es positivo, pero que de momento habría que reducirlo casi al tope, y los países, ya digo, no están dispuestos a ello. Sí que hubo más consenso, o sí que se sacó, digamos, algo más positivo en la de París, que era algo que se habría que ratificar en la siguiente, la de Glasgow, que fue la COP27, y en esta última de Egipto, que ha sido la COP26, y la de Glasgow y la 27, la de Egipto, que es la que se tenía que ratificar. Pero es que se han visto los resultados y aquí no ha habido ningún resultado. Es que se dijo en París que el tema de incrementar la temperatura del planeta, intentar no pasar del 1,5 de incremento, 1,5 grados, se dijo en París, y se tenía como meta allá por el 2040, 2045, es decir, que se preveía que llegáramos a 1,5 grados a eso de 2040 y 2045, pero estamos a 2022 y ahora mismo ya va por 1,2 y 1,3, incluso hay zonas del planeta que han llegado ya a 1,4 y 1,5. Esa era una meta, Milton, para 2045, estamos a 2022, es decir, que no es que el incremento de la temperatura del planeta se vaya desacelerando, es que va más rápido. ¿Por qué? Pues porque todos estos compromisos que se supone adoptan las naciones en esas conferencias de las Naciones Unidas, luego no se llevan a cabo. Por tanto, sí que es verdad que hubo ahí un cierto avance en compromisos en París, eso no se ha cumplido, además se ha enmarronado todo con toda la pandemia y con toda la situación, con todo el contexto, digamos, social que tenemos ahora mismo, y aquí seguimos pasando meses, seguimos pasando años, de aquí nadie hace caso. Sí, venga, nos vemos allí en las conferencias, echamos algunas risas, hablamos de tal, y aquí sigue el clima avanzando y aquí nadie hace nada. En estos momentos que estamos hablando, la gente se está preocupando por la cobertura de nieve en el hemisferio norte. ¿Qué es? Pues ha salido un dato muy interesante, hará poco más de 10 días, y es que resulta que con todo esto del cambio climático siempre tenemos en la mente, sube la temperatura, menos hielo, menos nieve, pero salió un dato, le digo, hace 10 días, prácticamente al poco de terminar, o a pocos días de terminar, este pasado mes de noviembre, de que la cobertura de nieve en el hemisferio norte es la más extensa desde el año 1967, y entonces ahí ya automáticamente nuestro cerebro choca. Bueno, si estamos en un contexto de temperatura más elevada, de más calor, ¿por qué ha aumentado la cobertura de nieve? O al menos es la más extensa desde el año 1967. Pues esto también entra dentro del cambio climático, y es que hay una fórmula, podemos decirlo así, que es Ártico más cálido, continentes más fríos. En el Ártico, que es la región de todo el hemisferio norte más fría, donde se acumula todo el hielo, toda la nieve, temperaturas más bajas, evidentemente, porque allí la radiación solar es muy ligera y el sol no consigue calentar la superficie, y por tanto allí tenemos la temperatura más alta. Hay lo que se conoce como el vórtice polar, ¿no? El vórtice polar, que es la separación entre el aire cálido del sur, del Ecuador, y el aire frío que tenemos en las latitudes polares. ¿Qué pasa? Que esa diferencia entre el Ecuador, de temperatura entre el Ecuador y el Ártico, cada vez es menor. ¿Qué pasa? Que ese cinturón de aire que va moviéndose a lo largo y ancho de lo que es el Ártico, va circulando por ahí, cada vez es menos robusto, se rompe en algunas ocasiones, hemos oído en muchas ocasiones la rotura del vórtice polar, y entonces digamos que todo ese aire frío que suele estar concentrado en el Ártico se desparrama a lo largo de los continentes. Algunas veces se desparrama hacia Norteamérica, Estados Unidos y Canadá,
otras veces se desparrama hacia el centro del Atlántico, Groenlandia, Islandia, otras veces se desparrama hacia puntos de Euroasia, especialmente afectando a Rusia, la zona de Siberia. ¿Y qué pasa? Que sí que es verdad que se está notando que durante este final del otoño, arranque del invierno, como el Ártico ha experimentado temperaturas altas, ese vórtice polar no está muy fuerte y por tanto se ha desparramado un poco ese aire frío. Además, también dentro de una atmósfera más cálida tenemos también más humedad, y todo esto ha contribuido a que las nevadas fueran más importantes. Ojo, no quiere decir que se esté recuperando ni mucho menos el hielo, ni que se esté recuperando todo lo que es la banquisa, ¿no? Toda esa capa de hielo. Todo lo contrario, seguimos teniendo menos hielo en el Ártico. De hecho, esa capa es cada vez más delgada, hay menos volumen. Es decir, que es un hielo que está más cercano a desaparecer, pero sí que esto ha contribuido a que la capa de nieve se extienda un poquito más por el continente y ha llamado mucho la atención. Y he dicho a la gente, bueno, no estamos en un contexto de cambio climático con temperaturas más altas, ¿cómo puede ser que ahora la capa de nieve se extienda? Pues se extiende por eso, porque estamos en una atmósfera más cálida. La nieve, para caer, le hace falta solo una temperatura de 0 o 1 grado positivo, no hace falta más, no hace falta estar a -10 ni estar a -20, de hecho cuando más frío hace menos nieva. Tiene que nevar a esas temperaturas, 0, 1 grado positivo aproximadamente. ¿Qué pasa? Que aunque ha subido la temperatura en el Ártico, a lo mejor de tener una media de -40, tiene una media de -25. Sigue siendo mucho frío, pero claro, ha subido 15 grados la temperatura. Y eso es lo que ha permitido que, insisto, una atmósfera un poquito más cálida, más cargada de humedad, pues haya extendido un poquito más las nevadas. O sea que sí, podemos decir que se extienda más la nieve en el hemisferio norte también tiene que ver con el cambio climático y con esos cambios que estamos notando un poquito en las últimas décadas. Hay una especie animal que te va a agradecer muchísimo la respuesta que nos vas a dar ahora, los canguros, porque resulta que allí en Australia las lluvias se han incrementado demasiado, sobre todo en algunas regiones. ¿Qué es? ¿Por qué? Bueno, pues ha sido espectacular lo que ha pasado en Australia, y mucha gente quizás lo pueda llevar al contexto de cambio climático, pero quizás, bueno, sí, puede haberse incrementado un poco por el cambio climático, pero no tenga que ver tanto con él. Y es que también hemos hablado aquí en muchas ocasiones, Milton, del niño y la niña. Si recuerdan, Milton, en muchas ocasiones hemos explicado más o menos qué es el fenómeno. Pues bien, estamos arrastrando ya durante los últimos 3 años el fenómeno de la niña. Unas veces un poquito más intenso, otras veces un poquito menos intenso. Y eso está provocando que en la zona, o sea, eso se produce en el Pacífico, en la zona de Sudamérica, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, por ahí se estén reduciendo las lluvias, y sin embargo se están trasladando a la otra parte del Pacífico, al otro lado. Si damos la vuelta al planeta, aparecemos en la zona de Indonesia y sobre todo en la zona de Australia. Pues bien, todo esto se está produciendo por la niña tan larga que estamos teniendo. Y hay un dato, bueno, hay una zona sobre todo en la parte sureste de Australia, de Oceanía, especialmente donde está enclavado su capital, en Sydney, donde, bueno, en general allí la lluvia se ha incrementado tanto en los últimos meses que de momento quedan unos cuantos días para terminar este año 2022, pero nunca, y ojo, tienen datos desde el año 1850, si no recuerdo mal, unos 170 años de datos aproximadamente, un poquito más, donde nunca habían tenido un año tan lluvioso como el que están teniendo. Y es que primero, que se combina el fenómeno de la niña, que hace que allí ya se incremente la precipitación, pero dentro de todo este contexto de cambio climático, lo que hemos hablado antes de la nieve, una atmósfera, mejor dicho, más cálida, permite que tenga más capacidad higrométrica, es decir, que se recargue más de humedad. Y cuando tenemos una atmósfera más húmeda, son más nubes y más precipitaciones. Por tanto, en esa zona de Australia ha llamado mucho la atención ese incremento de la precipitación, por eso, porque primero han tenido un fenómeno de la niña que ya de por sí allí incrementa bastante la precipitación, pero si además le añadimos una atmósfera cada vez más cálida, más húmeda, pues esto que ha hecho que allí, bueno, pues están teniendo este año 2022 impresionante en cuanto a lluvia. De hecho, nosotros aquí en Cejín, un poquito más, y la comarca del noroeste, salvando las distancias, eso sí, tenemos el ejemplo de esta pasada primavera. Hemos tenido una primavera aquí en nuestra zona, de la cual
no se tienen datos de lluvia tan voluminosos. Y aquí en Cejín tenemos datos desde el año 1955. Más allá no tenemos datos, tenemos, digamos, apuntados, ¿no?, a diferentes, por ejemplo, inviernos que han sido más fríos de lo normal, o más nivosos, o primaveras, en fin, que tenemos que irnos probablemente a la primavera del año 1924 para encontrar tanta lluvia como la que aquí hemos tenido. Y es que hay que tener en cuenta, Milton, que lo mismo que ocurre en Australia, estamos en una atmósfera cada vez más cálida, el Mediterráneo cada vez está más caliente, por tanto evapora más, y cuando se generan los temporales de lluvia, estos nos pueden dejar más precipitación. Por eso digo que, y hemos comentado aquí en muchas ocasiones, cambio climático, siempre se nos va a la mente calor, desierto, menos lluvia. No, ojo, eso depende de qué parte del planeta se produzca. En nuestra zona concretamente, quizás ese cambio climático o esa tendencia sea aumentar un poco más la lluvia. Ojo, no los periodos de lluvia, es decir, que tendríamos menos días de precipitación, menos días de lluvia, pero esta lluvia sería cada vez más bruta, más torrencial, menos extendida a lo largo del tiempo, sino más concentrada en pocos días. Dos preguntas para terminar entonces con la entrevista. Hablas seguidamente acerca de atmósfera más extrema. Sobre todo, por ejemplo, ahora las nevadas en Nueva York han sido increíbles con respecto a todo el pasado. ¿Por qué? Sí, bueno, allí se ha dado sobre todo en el estado de Nueva York, no en la ciudad de Nueva York, como quizás podamos pensar, sino el estado de Nueva York, que se extiende. Nueva York está en la costa, el estado de Nueva York se extiende como hacia el interior, hacia la zona de los Grandes Lagos. Y allí hay una población, una ciudad, y varias, pero bueno, allí la más importante es Buffalo, ¿no? Es una zona, Milton, que acostumbra mucho a experimentar nevadas importantes. Allí se miden en pulgadas, nosotros lo medimos en centímetros. Pues bien, allí han tenido lo que se conoce, que no es algo nuevo, ni mucho menos, ni que tiene que ver con el cambio climático, que es lo que se conoce como las nevadas de efecto lago. Es decir, una masa de aire ártica viene desde la zona continental de Canadá, viene muy fría. Entonces, cuando pasa sobre esos grandes lagos, lo que hace es que la parte inferior de esa masa de aire frío se recarga de humedad, y entonces al otro lado del lago, en el lado, digamos, si nos viene desde el norte, en el lado norte hace sol, pero en el lado sur se va recargando de humedad, se forman nubes y dejan nevadas. Eso es lo que ha ocurrido en esa zona de Buffalo, que es la parte, digamos, oeste del estado de Nueva York. Han tenido por allí nevadas, están acostumbrados a nieve, a espesores de 80, 90, un metro de nieve, 1,20 m incluso. Pero es que han tenido en esta ocasión, Milton, nevadas de hasta casi unos 2 metros. Creo que han tenido una medición de 82 pulgadas, que eso traducido a centímetros son 196 centímetros o 197, 2 metros aproximadamente. Entonces, lo mismo que con la cobertura de nieve. ¿Cómo puede ser que en un clima que cada vez es más cálido y tal, tengamos esas nevadas tan potentes? Pues por eso, porque la atmósfera se está extremando. ¿Qué ha pasado en esta ocasión? Que la temperatura, igual que ocurre en el océano Atlántico, Mediterráneo, todos los océanos, todas las masas de agua de nuestro planeta, pues allí en esa zona donde tienen los grandes lagos, esos grandes lagos también están aumentando su temperatura. Es decir, la temperatura media del agua en esa zona también está aumentando. Genera más evaporación, y al pasar esas masas de aire frío, pues como la cota de nieve es la que es suficiente aire frío como para generar una cota de nieve muy baja, lo que hace es recargarse más de humedad y generar más nieve. No significa que digamos en un contexto más cálido tengamos menos nieve, no, podemos tener menos días de nieve, pero si tenemos una masa de agua más caliente muy cerca de nosotros, lo que hace es incrementar esas nevadas. Algo parecido puede pasar en nuestra zona, con un Mediterráneo cada vez más caliente, que tengamos menos días de nieve, a lo que nosotros estamos acostumbrados, poniendo el ejemplo de Cejín, pero esas nevadas puedan ser cada vez más copiosas. Es decir, que un temporal como el que por ejemplo tuvimos de Filomena, que nos afectó en el año 2020, pues quizás ese tipo de temporales, esos días de nieve sean cada vez menos frecuentes, pero esos días de nieve sean cada vez más brutos y podamos tener nevadas en muy poquitas horas cada vez más importantes, igual que con la precipitación. Vamos hacia precipitaciones más torrenciales que más extendidas en el tiempo. Y en Buffalo, en esa zona de Nueva York, ha pasado eso.
ha entrado esa masa de aire frío, el lago estaba más caliente porque va subiendo poco a poco la temperatura, pero como el aire era tan frío desde el Ártico, ha generado más humedad y bueno, allí la nevada ha sido totalmente impresionante. Pero que ya digo, eso también se puede aplicar a una atmósfera más extrema dentro del contexto del cambio climático. Muy bien, terminamos con la última. Se ha hablado en estos días acerca de una posible rotura del vórtice polar. ¿Qué es y puede ser? Sí, lo hemos explicado hace un momento. Es más o menos todo ese aire frío que está concentrado en el Ártico, y sí que durante las últimas semanas se ha hablado de que podría haber alguna rotura. Ojo, que no es la primera, que se ha roto en muchísimas ocasiones, y normalmente cuando esto ocurre, cuando se produce la rotura del vórtice polar, pues se desparrama ese aire frío y puede ese aire frío no quedar concentrado solo en las zonas habitualmente polares y árticas, sino que puede llegar a latitudes que no están acostumbradas, o tan acostumbradas como por ejemplo en la nuestra. Estamos acostumbrados a que haga frío en el invierno, pero no mucho frío. Entonces sí que en los últimos días se ha comentado que podría romperse. Repito, no es algo que no haya ocurrido anteriormente, se ha roto en muchas ocasiones, pero ese vórtice polar, como hemos comentado anteriormente, con un Ártico cada vez más cálido, va a ser más proclive a romperse. Por tanto, eso lo que genera es una atmósfera mucho más extrema en zonas donde habitualmente el clima suele ser un poquito más benigno, y por tanto una rotura del vórtice polar lo que hace es cambiar la circulación atmosférica del hemisferio norte, y en consecuencia pues dejarnos o más lluvia en unas zonas, en otras zonas que habitualmente tienen un invierno más cálido, pueden tener un invierno más frío, tener un invierno un poquito más cálido, y zonas que habitualmente tienen un invierno más benigno, más suave, tener nevadas importantes. Por tanto, la rotura del vórtice polar lo que suele llevar es una atmósfera más extrema. Insisto, he comentado en los últimos días, ahora parece que no se va a romper tanto, ahí habrá que seguirlo vigilando durante las próximas semanas, pero bien es verdad que en el contexto de cambio climático, ese vórtice polar, que repito, siempre está, es algo propio de la circulación atmosférica del planeta, puede romperse y generar tiempo más extremo y atmósfera mucho más extrema en diferentes puntos del planeta. Es algo que habrá que vigilar en las próximas semanas. Muchísimas gracias. Dentro de no mucho tiempo volverás a hablar con nosotros acerca de este tema que es importantísimo, con más novedades para la humanidad entera. Por eso nos encanta que vengas a nuestro programa y nos ilustres como lo haces acerca, reitero, de este tema tan importante. Agradecerles a ustedes la gran atención, y también agradecerle a nuestro realizador, en este caso Andrés, que siempre lo tenemos trabajando de más. Tenemos que grabar apenas una horita o algo menos, y siempre nos pasamos algunos minutos. Perdón, Andrés, entonces, por esto. Hasta la semana que viene.